Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendo.net. Hoy presentamos Julio Verne, el escritor que predijo el futuro. Buenos días, iniciamos este programa de La Luciérnaga Artística con el siguiente pensamiento. Todo lo que una persona puede imaginar, otras podrán hacerlo realidad. Julio Verne. Quiero dar una cálida bienvenida a todas las personas bonitas que están entrando a escuchar este programa. Agradezco infinitamente su presencia. Agradezco también a mis compañeros de cabina, Yadira y Diego, por ayudarme el día de hoy y a Viendo.net por permitir esta transmisión. Y antes de continuar, quiero recordarles que La Luciérnaga Artística es un programa que se transmite todos los miércoles a las 8:30 de la mañana, horario Ciudad de México. Si ustedes están viéndome en vivo en este momento, les pido por favor que me den like en el video, que manden un comentario, que me manden un saludo para yo poder tener un registro de quiénes son mis escuchas y también para poder mandarles un saludo muy especial más adelante dentro del programa. Y si no es así, si ustedes me están viendo en una repetición en mi canal personal de YouTube, les pido igualmente que me den un like, que se suscriban y que me escriban un comentario para saber qué les ha parecido el episodio de hoy. El episodio de este día está dedicado a una figura que más que un escritor fue un visionario. Julio Verne es considerado por muchas personas como el padre de la ciencia ficción y él no solo imaginó viajes extraordinarios o inventos imposibles o mundos remotos. Él los diseñó con tal precisión que tiempo después muchos de los que se hicieron realidad se sintieron más como una predicción mágica de su parte. Julio Verne fue un autor adelantado a su época y él también fue un hombre lleno de contradicciones a pesar de todo esto. Su vida estuvo marcada por muchas frustraciones, por relaciones personales complejas, por sueños frustrados y también por muchas decisiones muy radicales. Hoy hablaremos no solo de su obra que cambió la manera en la que vimos e imaginamos el mundo también hoy en día, sino que también hablaremos de ese hombre que entre luces y sombras vivió una vida que a los ojos externos pudiera parecer misteriosa, frustrante, pero también apasionada y alucinante. Vamos a hablar un poco de su infancia y de sus primeros años como adolescente. Julio Verne nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes. Nantes era una ciudad portuaria muy importante en esa época al oeste de Francia. Bueno, Nantes sigue estando ahí, pero ya no es tan importante su centro portuario como lo era en la época de Julio Verne. Él nació dentro de una familia burguesa, su padre era un notario muy respetado, serio, disciplinado y él quería que Julio Verne siguiera sus pasos dentro del derecho. Y su madre, Sophie Allot, fue una mujer que tenía raíces marítimas y tal vez desde este lugar fue que Julio heredó todo este amor por las historias del mar, por los viajes lejanos y como un dato curioso, Julio Verne tuvo un hermano llamado Paul Verne, que él sí se dedicó a ser marino y Julio Verne se inspiró en muchas de sus anécdotas, de sus historias para poder escribir y también para poder tener bases reales, ¿no? Y ciencia real, por así decirlo, estudios reales de lo que era ser marino en ese tiempo. La infancia de Verne transcurrió muy cerca de los centros portuarios, como les digo, él vivió entre barcos, velas, entre relatos de marinos que alimentaban su curiosidad y su imaginación. Y a los 11 años protagonizó una anécdota que lo marcaría para toda su vida. Él decidió embarcarse como grumet
rumbo a las Indias para poder comprar un collar de perlas para su prima Caroline, de la que estaba enamorado. Pero su padre logró interceptar el barco antes de que zarpara y casi que lo regresó de las orejas a su casa. Y a partir de este día, Julio Verne dijo que él no viajaría más que en su imaginación. Y bueno, el amor infantil por su prima Caroline tampoco terminó muy bien, no tuvo un final feliz. Su prima Caroline tiempo después se casó con otro hombre y esto representó una primera decepción amorosa para Julio. Esta combinación de frustración, de evasión de la realidad y también de el interés por tener viajes hacia lo desconocido sería una constante que se presentaría en sus obras literarias futuras. Y además, después de esta decepción amorosa que Julio vivió, además desde muy pequeño, parece que lo marcó para siempre, porque ya después de esto no tuvo una relación amorosa que él realmente considerara significante, o al menos que escribiera sobre ella o que la haya dejado por escrito en algún diario o en alguna carta con alguna mujer. Hay ya después incluso muchas especulaciones de que Julio Verne tal vez podría haber sido bisexual, porque en realidad ya las mujeres no representaron una figura importante dentro de su vida. Incluso Julio Verne decía que, por ejemplo, en sus relatos sus personajes no tenían cierta relación amorosa con las mujeres porque eso los distraería de sus actos heroicos. En fin. Les quiero hablar un poco más sobre su juventud, sus desilusiones, sus decisiones radicales. Cuando Julio Verne tuvo edad para ir a la universidad, fue que se dibujaron ciertas tensiones en su vida que ya lo marcarían para siempre. Él, gracias a su padre, decide ir a París a estudiar Derecho, siguiendo las expectativas que tenía su familia para él. Pero en París se encuentra con una ciudad maravillosa, llena de tertulias, de un ambiente que lo sedujo de inmediato. Había sesiones literarias, salones bohemios, funciones de teatro, cafés en los que se discutían cosas que estaban pasando dentro de la política, dentro de los avances científicos y también más que café había vino, había alcohol y bueno, se enamoró de todo este ambiente artístico y bohemio que tenía París en este momento. Y claro que el bufet de abogados en una ciudad rural como Nantes, pues ya dejó de ser opción para él. Así que decide quedarse en París y él decide poco a poco comenzar a escribir cuentos, libretos, pequeñas historias teatrales y tomó una decisión importante que cambiaría el rumbo de su vida porque decide no ejercer derecho y comienza a trabajar escribiendo teatro en París. Esto desilusiona profundamente a su padre e inmediatamente lo deshereda, lo deja fuera de la fortuna familiar y Julio Verne comienza a tener problemas económicos y a vivir realmente de lo que podía conseguir con sus obras teatrales, con sus escritos y sus relatos. Pero bueno, a partir de este entonces él también vivió con libertad de dedicarse a lo que él realmente amaba, que era la escritura. Y también comenzó a sufrir un poco de presión social porque sus amigos se estaban casando y él realmente no encontraba una ilusión apasionada o romántica dentro de su vida. Tuvo por ahí un par de acuerdos matrimoniales por conveniencia que al final no se concretaron y él decide casarse con Honorine Morel en 1857. Este matrimonio fue con una mujer que ya era viuda, ya tenía 2 hijas y se casa básicamente por presión social y aunque su relación no estuvo marcada por la pasión ni por el romanticismo ni por el amor verdadero, pues sí vivieron toda su vida juntos, pero fue una relación
muy separada, realmente nunca hubo una verdadera unión ni un verdadero interés por parte de Julio Verne. Em, Él tuvo un hijo llamado Michel con esta mujer, Honorine, y él fue muy distante de su hijo, en realidad, fue un padre muy ausente y eso se vio desde los primeros momentos. Incluso cuando su mujer estaba embarazada, Julio Verne decide abandonarla ya cuando estaba a punto de dar a luz, decide irse de viaje y la deja, la abandona y él cuando regresa y se da cuenta que los niños efectivamente hacen ruido, lloran, necesitan muchas atenciones, pues él decide estar escapando de su casa, realmente no le gustaba estar ahí, buscaba siempre estar fuera. Julio Verne parece una figura que parece disfrutar la vida, pero dentro de su casa es un hombre solitario, sombrío, que prefiere la evasión y huir de ese núcleo familiar que él construyó. Y bueno, su hijo, gracias a toda esta evasión que sufría por parte de su padre, le causó muchos problemas. Fue un hijo muy rebelde para Julio. Por ejemplo, en su juventud decide escaparse con una actriz y esto pues le causa muchos disgustos a Julio Verne, que también parecía ser un padre un tanto militarizado, un padre con mano dura, por así decirlo. Y esto lo llevó a internar a su hijo en reformatorios, incluso llegó a internarlo en un manicomio, y esto fue una cosa que su hijo Michel nunca le perdonó. Siempre hubo mucho rencor en esa relación. Sin embargo, ya para el final de la vida de Julio Verne y de esta relación con su hijo, ellos logran hacer las paces, incluso logran colaborar en ciertos escritos porque su hijo también fue escritor. Incluso Michel, su hijo, fue el que se encargó de la edición y de la publicación de las obras póstumas de Julio Verne, porque él dejó algunas obras por ahí en sus baúles que en su vida no publicó. Y bueno, su hijo dedicó a sacar estas obras literarias de Verne y las publicó. Incluso hay personas que dicen que le agregó bastante de su cosecha al momento de la edición de estas obras. Y bueno, la vida de Julio Verne también estuvo marcada por un episodio muy raro y muy violento en 1886. Su sobrino Gastón, que además era una persona con la que tenía una relación muy estrecha, Julio Verne solía visitarlo muy seguido y de pronto ahí está la noticia de que su sobrino Gastón le dispara con un revólver en la pierna y la bala nunca se la sacan a Julio Verne, él se queda con ella adentro en su pierna y esto pues le causa obviamente secuelas para caminar, para poder moverse y lo lleva también ya más como a una etapa más sombría y más reflexiva. En realidad no hay una em, ¿cómo decirlo? Una causa certera por la cual le disparó su sobrino. Les digo, es algo raro, hay especulaciones. Suena muy raro que siendo una persona con la que tenía tanta cercanía, de pronto le dispare, quién sabe qué pasó por ahí. Todo lo que les pueda decir son especulaciones, pero sí fue un acto violento que sí llevó a Julio Verne a un estado un poco filosófico, pero pesimista, un poco acercándose como al pesimismo de Nietzsche, por ejemplo. Pero bueno, en este momento quiero hacer una pausa para enviar saludos a las personas que nos estén escuchando en vivo a través de sus redes sociales. Tenemos aquí en Facebook, a través de Viendonet, a Patti Engler, Julieta Rivera, Lola Reina dice, hola, soy Maya. Hola Maya, muchas gracias por estar en el programa. Patti Engler está viendo el video. Tenemos aquí también 99 estrellas.
Les pido una disculpa si no menciono a alguien, porque normalmente, a veces no me cargan todos los comentarios, pero ya saben que le mando un saludo muy especial a todos ustedes. En YouTube tenemos a Pilar Armenta que dice: "Buen día, otro personaje fascinante. Gracias, Lucy, por sembrar semillas de cultura". Muchas gracias, Pilar Armenta. Laura Rivera dice: "Saludos, un gran personaje". Navi Love, hola, buenos días. Pati Casas Flores, como siempre, muy buenos los personajes y tu explicación. Un saludo. Muchas gracias, Pati Casas. Gracias por tomarte el tiempo de entrar al programa. María Luisa Rivera, buenos días, Lucy. Excelente, Julio Verne. Dominga Sánchez, saludos, Lucy, un personaje muy interesante. Saludos, Domi. Muchas gracias por entrar al programa. Adriana, saludos, Lucy. Gracias por estos momentos tan nutridos de cultura. Muchas gracias a todos ustedes por entrar al programa. Les recuerdo que la Luciérnaga Artística sueña con que tengamos un México y un mundo más culto. Para muchas personas la cultura puede significar muy poco, puede significar solamente que tengamos datos en la cabeza por ahí aislados, pero significa más que eso. La cultura nos ayuda a poder tener un pensamiento crítico del mundo en el que estamos viviendo, de poder recordar nuestro pasado para no cometer los mismos errores en el futuro, para darnos cuenta de lo que de verdad importa, que es nuestra humanidad, dejar un poco de lado las cosas materiales, preocuparnos y ocuparnos más por ser más empáticos, por encontrar motivaciones que nos ayuden a ser más felices, a construir un mundo mejor para nuestras próximas generaciones. Es decir, va más allá que solo saber quién fue Julio Verne y cuándo nació, ¿no? Y bueno, eh, quiero hablarles un poquito sobre el escritor que fue Julio Verne, que fue como un escritor del mañana. En 1863, Julio Verne publicó 5 semanas en Globo, que fue su primera novela de aventuras, y fue gracias al apoyo de su editor, Pierre Jules, que Pierre fue una persona muy importante dentro de la vida de Julio Verne, porque no solo lo apoyó en esta novela, sino que le propuso un proyecto más ambicioso. Le propuso una serie de novelas que unieran ciencia, exploración y ficción, y así fue como nacieron Los Viajes Extraordinarios, que fue una colección de 62 novelas y de 18 relatos cortos que consagraron a Julio Verne como uno de los escritores del siglo XIX más prolíficos y visionarios. Si ustedes suman todas sus obras de teatro, sus ensayos, sus cuentos, sus relatos, Julio Verne dejó más de 90 títulos a su nombre, y además súmenlo con sus obras póstumas que no se llegaron a publicar. Y pues bueno, es un legado impresionante. Entre sus obras más conocidas tenemos El viaje al centro de la Tierra en 1864, 20.000 leguas de viaje submarino en 1870, La vuelta al mundo en 80 días en 1873, y en todas estas Verne logró algo inusual, que era combinar todos los avances científicos, su imaginación hacia dónde iría la tecnología, con una imaginación sumamente audaz. Sus libros no eran pura fantasía, realmente eran una ventana hacia lo que podría ser posible en el futuro. Su interés por la geografía, por la tecnología, por la ciencia, le permitió construir estos escenarios que hoy en día sorprenden por la exactitud tan anticipada que él tenía. Julio Verne era parte de un grupo de científicos y de pensadores en ese tiempo en Francia, y ellos decían, bueno, a ver, ¿qué puede ser posible? ¿Qué se imagina que existe en el futuro? Y decían, no, pues tal vez un helicóptero. Bueno, pues vamos hacia allá, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacerle para crear este helicóptero. Es un ejemplo, ¿no? Un supuesto. Pero, pues bueno, ya sabemos que desde tiempos, desde el Renacimiento, había gente intentando, como Da Vinci, elaborar algún helicóptero. Por ahí en otros episodios de La Luciérnaga Artística hemos hablado sobre la vida de Da Vinci, y por ahí les pasé una imagen de su helicóptero, ¿no? Entonces ya desde estos años había inquietud por esta visión hacia el futuro y por ver qué podía ser posible. Así que por eso
Julio Verne no es una persona que solo se inventó cosas al azar, ¿no? Él realmente leyó su presente y vio qué cosas podían ser posibles en el futuro. Y bueno, entre sus influencias más notables encontramos a Edgar Allan Poe, a Alexandre Dumas, que escribió El Conde de Montecristo, y bueno, Edgar Allan Poe, que fue el pionero del cuento y de todas estas relatos misteriosos, y de ahí él agarraba inspiración de ingenieros, de científicos, de pensadores, de aventureros, de todas estas cosas metódicas también que lo movieron y lo llevaron hacia la curiosidad y hacia querer conocer el mundo desde sus relatos. Y bueno, también Julio Verne fue una persona llena de contradicciones, fue un hombre de grandes luces literarias, pero por ejemplo también de muchas sombras humanas. Él en lo político fue una persona que se quedó dentro del conservadurismo y sí creía en el orden y en el progreso, pero no necesariamente creía en un cambio social. Y sin embargo, en el plano artístico fue un auténtico revolucionario, abriendo caminos hacia lo que llamamos ahora la ciencia ficción y nuestra propia realidad. Fue un hombre también de muchos contrastes porque fue un soñador de futuros imposibles y a la vez fue profundamente pragmático en su vida diaria, fue progresista en su imaginación, pero fue tradicionalista en su moral. También es criticado por muchos autores contemporáneos por su mirada eurocentrista, porque puso a muchos pueblos con una visión colonialista de su época. Y bueno, tal vez es por esto que él nunca logra entrar al círculo literario de los académicos franceses. Fue una de sus grandes frustraciones, pero es que en realidad él nunca se cuestionó tanto en sus obras la sociedad ni cómo pudiera cambiarse o ser de alguna forma un poco mejor. Por eso tal vez lo consideraban solo como un hombre que escribía ciencia ficción y aventuras. Pero bueno, ustedes tendrán que leerlo y hacerse su propio criterio sobre esto. Sin embargo, su legado como escritor es inmenso. Julio Verne nos enseñó a imaginar el presente y cómo podría ser en el futuro, a imaginar desde nuestras casas, a romper todos nuestros paradigmas y bueno, reconocer sus contradicciones solamente nos habla de que Julio Verne era humano y él no pretendía ser moralmente perfecto ni nada de esto, ¿no? Julio Verne solo escribió desde lo que a él le apasionaba y eso también es importante, ¿no? Reconocer que muchas veces estas figuras que fueron tan importantes siempre queremos glorificarlas, pero no, fueron personas comunes, sí, muy auténticas, llenas de mucha pasión, algunos genios, pero no dejan de ser personas humanas con luces y sombras. Y bueno, ha llegado el momento de la despedida. Agradezco mucho a las personas que se quedaron hasta este momento escuchando sobre Julio Verne. Yo les invito a que lo lean, a que se armen su propio criterio sobre él, a que despierten su imaginación o que vean películas, obras de teatro que hablen sobre él, a que se inspiren de la imaginación tan grande que tenía Julio Verne y de su visión progresista y hacia el futuro, pero sin dejar de lado poner un ojito en el pasado. Recuerden que esto siempre es muy importante. Síganme en todas mis redes sociales, estoy como Lucía Mejido en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Ahí también les subo contenido cultural de aproximadamente 1 minuto. Y eso es todo de mi parte, nos vemos pronto el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana. Hasta luego. Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendo.net. Hoy presentamos Julio Verne, el escritor que predijo el futuro.